Antes de la palabra del intendente municipal, vamos a escuchar al doctor Daniel Salomón. Lo vamos a invitar gentilmente a utilizar estos micrófonos como integrante de AFCA, como representante de AFCA en nuestra ciudad. Espere que ahí va a hablar Salomón, que se sorprendió con el llamado, ¿eh? Dice que es retribución de atenciones, dice acá, pero me sorprendió Salomón. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarnos a tomar la palabra. Feliz día a todos los que ejercen el periodismo en Saladillo y en la zona. Una profesión y un oficio tan noble y tan profundo, ¿no? Se dijeron muchas cosas respecto a lo que significa ser periodista en la Argentina de hoy. Reflexionó Alberto, la gente del Diario de la Mañana, Aldo y también Nacho. Y creo que todos reivindican esa tarea, ¿no? La tarea de quien frente a un micrófono llega a cada una de nuestras casas, porque en realidad el periodista que toma la palabra en cualquier medio llega a nuestras casas, llega a nuestro auto, llega al lugar donde trabajamos, o está en todos los kioscos, y donde uno va lo puede leer, y hoy también está la palabra no solamente escrita, sino la palabra oral, o la imagen, que es tan fuerte a veces como la palabra escrita u oral. Y la verdad es que en la Argentina de hoy hay muchos periodistas, hay muchos que ejercen esta profesión y este oficio, y de hace muchos años. Reflexionaba bien Aldo, ¿no? Las nuevas tecnologías, cómo vinieron en la Argentina y en particular también en Saladillo a traernos nuevas voces, más voces. Ayer o antes de ayer, cuando inaugurábamos la sede del AFCA, recordábamos lo que eran los medios de comunicación solo al inicio de la democracia, para no remontarnos tan lejos. Aldo fue más atrás recordando a periodistas de La Pluma que había en Saladillo. Y la verdad que nosotros en Saladillo veíamos pocos canales de televisión, y algunos días los podíamos ver, y solo eran 5, el 12, el 7, el 9, el 11 y el 13, 5 canales de aire, de los cuales 4 de ellos eran estatales, uno privado, que era el de Romay, el Canal 9, y pasamos de aquella televisión que se podía ver de vez en cuando, ustedes recordarán, y se puede ver en Saladillo todavía las antenas, los boosters, los más memoriosos, se veía cada tanto. Había lugares en la Argentina en que no se veía televisión, muchos lugares. En un país federal la suerte la tenían los que vivían cerca de capital, allí estaban las antenas, allí estaban los lugares. Cuando más cercano tenías la antena, más fácil veías televisión. La localidad vecina de 25 de Mayo tenía una repetidora de Canal 2, que era en aquel entonces de La Plata. Se veía mejor televisión allá que acá, a pesar de que nosotros estábamos más cerca de Capital Federal. Y lo veíamos cada tanto. Pasamos de 5 canales de aire a tener hoy en el espectro más de 100 en algunos casos, distribuidos en distintos operadores. Hoy hay operadores del cable, hoy hay operadores por satélite, hay mucha tecnología que nos permite ver esa televisión, pero también mucha tecnología que nos permite verlo en lo digital. Hoy también podemos en una computadora ver televisión. Y no solamente de la Argentina, de muchos países del mundo, porque los satélites hoy te permiten ver imágenes de todos lados, y a su vez la noticia ya no es como era antes, que nos llegaba días después, nos llega en el mismo momento en que está ocurriendo. Y eso hace que a veces sea cruda y no se pueda editar, como ocurría y ocurre en los periodismos quizás escritos. El que escribe en el periodismo tiene más tiempo que el que transmite una imagen. Eso también es importante destacarlo. Me parece que hacia la tarea del periodista. Aldo hablaba de las nuevas tecnologías. Yo creo que hoy hay otro tipo de periodismo. Hoy está el periodismo que está en el momento, en el punto, en el lugar donde ocurren los hechos. Hay otro que tiene tiempo para reflexionar. Por eso a veces la palabra escrita tiene un valor, el que escribe en el diario, distinto al que por ahí hace de movilero. Y hay en la Argentina, por supuesto, disputa. Siempre la hubo, bien lo decían acá. Y lo decía Alberto. Siempre hubo discusión, ¿no? Lo que pasa es que había menos medios antes que los que hay ahora. Siempre hubo debate.
sobre lo que pasa en un país. Siempre hubo debate político y bienvenido ese debate en cualquier momento de la Argentina. Lo que pasa es que hubo tiempos donde solo se escuchaban una sola voz o donde se proscribían las palabras. La época del proceso, las que la vivimos, ahí elegían quién salía o no, quién hablaba, quién no hablaba, quién podía escribir, quién no, qué música escuchábamos. Y esto ocurrió en la Argentina, esto no es un cuento chino, esto nos pasó y nos pasó hace 20 o 30 años. Y entonces hoy hay muchas voces, y estas voces discuten, debaten, a veces entre sí, a veces con otros. A veces el periodismo toma un formato en la Argentina diferente, marca agenda. Y por supuesto que en la Argentina en los últimos años creció mucho algunos sectores. Hay sectores que son dueños en la Argentina de diarios, de canales de televisión, de cables, de radios, de señales. Esas son concentraciones fuertemente monopólicas que existen en la Argentina y que existieron a lo largo de estos últimos años, que se fueron cada vez ampliando más. Y esto que ocurrió en la Argentina no ocurre en todos los países del mundo. Porque a veces cuando se habla de esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual parecería ser que es un invento de la Argentina. No es un invento de este país. El hecho de que a vos te digan en Saladillo vos podés ser licenciatario de hasta 12 FM, cuando hay más de 8, así dice la ley, no es un invento de la Argentina, es un invento mucho anterior a nosotros, de otras leyes que están en Europa vigentes, que están en Estados Unidos, en muchos países del mundo. Como ocurre con los que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, si tenés un diario no podés tener una radio, porque lo que se quiere es que haya muchas voces. El periodismo es también pluralidad, porque el país es multicolor. La verdad que sería horrible que en todas las radios se pudiera escuchar solo un tipo de música. Si tuviéramos solo radios que pasen cumbia en todo el dial. Tiene que haber cumbia, pero también tiene que haber rock, también tiene que haber folclore, también tiene que haber tango o música clásica o la que les guste. Como también tiene que haber creencias religiosas diferentes. En la radio ustedes escuchan y en la televisión gente del catolicismo, pero también evangélicos, mahometanos, en definitiva judíos, islámicos, etcétera, todas las religiones que convivimos en la República Argentina y aún aquellos que no tienen creencia, que son agnósticos o ateos. Lo mismo pasa con la política. Por supuesto que tiene que haber periodistas que opinen a favor de Cristina y en contra de Cristina, a favor de Scioli o en contra, o como ocurre acá en Saladillo, algunos que verán bien lo que hace el intendente y otros que lo verán de otra manera, mal o distinto, o tendrán opiniones diferentes. Hay periodistas que solo relatan la noticia, hay otros que hacen mucha editorial y opinan. Yo no creo en la objetividad de nadie, y en particular tampoco del periodismo. Como decía un teólogo brasileño, que cuando escribía decía él que todos tenemos un punto de vista, pero miramos un punto, es la vista de un punto. En definitiva, todos somos parciales, todos, aún este relato que yo hago, todos tenemos una mirada muy, muy parcial de la realidad, porque tiene que ver con cómo nosotros nos formamos, con nuestras creencias, con nuestras ideas, con nuestros valores, aquellas cosas que abrazamos o no, el momento en que vivimos, con quién convivimos, cómo vemos la vida y cómo vemos la muerte. En definitiva, de eso se trata. El periodismo tiene que ser libre, absolutamente libre, como dijo acá bien Aldo, desde los 2 lugares que te pueden, o 3 lugares que te pueden decir que no sos libre o que te pueden poner límites a tu libertad. El dueño de la empresa, que a veces en el sector privado es el que manda, cuál es la línea editorial. Hay periodistas que tienen la suerte de trabajar en empresas que nadie le dice qué tiene que escribir, y esto está muy bien, y así debería ser en todos los lugares. También el Estado. La libertad de prensa se coarta desde el Estado cuando algún funcionario de cualquier orden del Estado nacional, provincial o local te coarte esa libertad o te diga de esto no se habla, de esto sí se habla. Y también de las empresas privadas que no son propietarias de las licencias, pero que a veces a través de la pauta publicitaria condicionan la opinión. Esto también ocurre en la realidad. Por lo tanto, la libertad de prensa es un valor que lo tenemos que defender todos día a día, que nos viene con un mandato constitucional. De allá desde 1853 estaba establecida la libertad de prensa en la Argentina, cuando la Constitución Nacional establece que todos tenemos derecho a emitir libremente nuestra opinión sin censura previa, y de eso se trata. Por lo tanto, desde el lugar que a mí me toca, simplemente ser un delegado del Gobierno Nacional en materia de aplicación de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, no tenemos competencia sobre los medios escritos ni sobre lo digital, sí todo lo que es radio, televisión, señales.
Vamos a trabajar fuertemente para garantizar la libertad de expresión en la Argentina, en Saladillo, en la región que nos toca. Saladillo en particular, tenemos la suerte y la ventaja de tener muchos medios. Es cierto lo que decía Aldo, en la zona, Saladillo tiene más medios, por ejemplo, en FM que los que tiene Olavarría. Nosotros tenemos más FM que Olavarría, ellos tienen una AM muy fuerte, pero tenemos más nosotros. Como también tenemos más canales de televisión, de cable. Acá tenemos 2 que emiten en la planta urbana y ahora hay permiso y autorización para un tercero. En Olavarría, una ciudad de más de 100.000 habitantes, hay uno solo. Por lo tanto está bueno, si el mercado así lo permite, si la pauta publicitaria así lo permite, ojalá la pauta publicitaria de la que viven los medios de comunicación en la Argentina se federalice alguna vez, que no solamente le den pauta publicitaria a los grandes medios que emiten allá por la cadena, por los medios nacionales, sino que venga acá. Acá también consumimos Marlboro, Coca-Cola y todas las grandes marcas que ponen mucho dinero en pauta publicitaria. El 95% de la pauta publicitaria de la Argentina es privada, solo el 5% es oficial, en todos los órdenes de los estados, nacional, provincial y local. El 95% es privada, son las grandes empresas las que dominan el mercado de la publicidad en la Argentina, pero no publican a través de los medios locales. Eso hace que nuestra torta publicitaria se achique y que los medios locales tengan que vivir de publicidad en localidades chicas donde el dinero que pueden aportar los que publican no sea tanto y tan grande como otros. Por eso a veces la brecha tecnológica se agranda, por eso la producción de una radio en Saladillo, uno ve que va a una radio, está el que locuta y el que opera es una sola persona. Cuando uno va a una radio nacional hay 40 personas trabajando en el mismo momento de una radio. Acá el que hace el noticiero a la noche es el mismo que viene y te hace de notero, hace a veces de camarógrafo. Eso ocurre en localidades como las nuestras porque la pauta publicitaria tampoco es tan grande. Así que bueno, trabajar también en función de eso, hay que federalizar la pauta publicitaria en la Argentina, es un tema pendiente, es una deuda, y nosotros comprometernos a trabajar desde el lugar que nos toca, conjuntamente con las demás autoridades en el orden local y provincial, para trabajar en pos de una mejor comunicación a través de los distintos medios de comunicación que hay en Saladillo. Así que muchas gracias por permitirnos el uso de la palabra, señor Intendente, muchas gracias por asistir el otro día cuando hicimos la inauguración, muchas gracias a ustedes los periodistas, a los que vinieron hoy, y feliz día, y que lo festejen ustedes como corresponde, en libertad, y evocando a Mariano Moreno, una de las figuras señeras de nuestro periodismo en la República Argentina. Muchas gracias.